Buenas noches. Mi grupo está conformado por Luz Alarcón, Aranza Cis y mi persona, Joana Albarrán. En este seminario vamos a hablar sobre las enfermedades bacterianas. Dentro de estas enfermedades bacterianas vamos a encontrar la sinusitis, la amigdalitis y la otitis. Como forma de introducción, una infección bacteriana, ella suele afectar una sola parte del cuerpo, como los senos paranasales, los pulmones, los oídos o las vías urinarias. Dentro de estas infecciones bacterianas, las más comunes incluyen la sinusitis, la neumonía, la faringitis, otitis e infecciones de vejiga. Dentro de estas infecciones bacterianas vamos a hablar en este seminario sobre sinusitis, otitis y amigdalitis. En la sinusitis vamos a encontrar tres tipos. La sinusitis puede ser aguda cuando el tiempo de evolución es menor de 3 meses, de 3 semanas, y la subaguda cuando los síntomas persisten entre 3 semanas y 3 meses. Y cuando hablamos de crónica, cuando la duración de la enfermedad es mayor de 3 meses. ¿Cuáles son los síntomas de la sinusitis? Cuando hablamos de la sinusitis aguda, vamos a encontrar dolor facial, presión, obstrucción nasal, rinorrea, disminución del sentido del olfato y la tos. También puede aparecer fiebre, dificultad respiratoria, fatiga y dolor dental. Y en la sinusitis crónica vamos a encontrar dolor facial, sensación de presión facial, congestión nasosinusal, obstrucción nasal y rinorrea expresa. Estos síntomas pueden persistir durante 12 semanas o más. Y los síntomas más habituales que vamos a encontrar en la sinusitis es el dolor facial, la obstrucción nasal, la rinorrea, la mucosidad nasal y goteo postnasal. ¿Cuáles son las causas de la sinusitis? Las causas más frecuentes de inflamación de los senos paranasales y las fosas nasales es el resfriado común, habitualmente debido a una infección viral. Las sinusitis agudas bacterianas generalmente van procedidas a un catarro de la vía respiratoria alta o de un proceso alérgico o también de cualquier tipo de irritación ambiental, como por ejemplo los humos, los gases o los vapores. Uno de los microorganismos más comunes o los responsables de la sinusitis, vamos a encontrar a Streptococcus pneumoniae y a Haemophilus influenza. La sinusitis es uno de los motivos de consulta médica más frecuente. ¿Quién puede padecerla? Ella puede afectar a los niños o a los adultos. El tratamiento, pues la respuesta a antibióticos es más satisfactorio. Uno de los tratamientos principales es la administración de antibióticos. Generalmente se administra por vía oral durante un periodo de 10 o 14 días. Habitualmente se indican descongestionantes por vía oral o tópicos para aliviar los síntomas. El antibiótico será lo más específico posible de acuerdo con el antibiograma que se obtenga a partir del cultivo del exudado o de la secreción nasal. La sinusitis crónica, por otro lado, consiste en una inflamación crónica de la mucosa nasal. Esta inflamación puede estar acompañada de un proceso infeccioso crónico, no. Y el tratamiento de primera elección consiste en la administración de antibióticos conjuntamente con corticoides. En algunos casos será necesario también ofrecer al paciente tratamiento con corticoides orales por un corto periodo de tiempo. También suele proponer la utilización de corticoides tópicos de mantenimiento para manejar o mantener bienestar del paciente. Ok, vamos a hablar un poco sobre lo que es la otitis. La otitis es una inflamación del oído causada generalmente por una infección.
El tipo más común de esta afección es denominada otitis media, que está provocada por la inflamación del oído medio, el cual se encuentra en la parte posterior del tímpano. La otitis media es la enfermedad más común de la infancia, sobre todo en menores de 3 años, después de las infecciones virales de las vías respiratorias altas. La otitis presenta 3 tipos. Entre estos vamos a tener la otitis aguda, que es una enfermedad infectocontagiosa que afecta el aparato respiratorio y cuyo síntoma principal es la tos. La tos puede estar en 2 modalidades, tos esporádica o tos de repetición o repetitiva. Decimos que la otitis es aguda porque la duración de los síntomas va de 0 a 3 semanas. La otitis subaguda se caracteriza por la presencia de exudado, es decir, líquido que sale del conducto de donde se encuentra contenido en la cavidad del oído medio de manera asintomática o sintomatología leve. Si este exudado permanece más de 3 meses, la enfermedad pasa a ser crónica. Por lo tanto, vamos a tener lo que es la otitis crónica. Entre la otitis crónica vamos a tener que se divide a su vez en 2 subgrupos. Uno de ellos es con exudado, que tiene una duración de 3 meses, y la otitis crónica supurada, que conlleva a una supuración mayor a 3 meses. Decimos que la otitis es crónica cuando su sintomatología es mayor a 12 semanas. ¿Cuáles son los síntomas de esta otitis? Vamos a tener en la forma aguda, en la fase aguda de la enfermedad, vamos a tener la presencia de dolor del oído u otalgia, fiebre, tinnitus e irritabilidad. Con menos frecuencia se puede presentar otorrea o supuración, vértigo y parálisis facial. En la otitis media crónica con efusión, la pérdida de audición puede ser el único síntoma sin haber presentado los anteriores. ¿Cuál es la causa de la otitis? Entre las causas de la otitis vamos a tener que la trompa de Eustaquio, que es la que se encuentra entre el oído medio y la parte posterior de la garganta, y cuya función es drenar el líquido que se produce en el oído medio. La infección se ocasiona cuando esta estructura se ve bloqueada y por lo tanto hay una acumulación de líquido anormal, dando lugar a una disfunción tubárica. La obstrucción de la trompa de Eustaquio muchas veces puede originarse por motivos intrínsecos o extrínsecos. Entre los motivos intrínsecos vamos a tener que se debe a la inflamación de la mucosa de la trompa de Eustaquio por un problema infeccioso o alérgico. Y los motivos extrínsecos habitualmente de causa mecánica producida por una hipertrofia adenoidea en vegetaciones. Los gérmenes que se detectan con más frecuencia en la otitis son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y con menor frecuencia la Bramanella catarrhalis, el Streptococcus del grupo A y el Staphylococcus aureus. Además de las bacterias presentes en la estomatitis, juegan un papel importante en la patología del virus. Es decir, los virus más frecuentes que se implican en la otitis es el virus respiratorio, sincitial, el virus influenzae, el virus parainfluenzae, adenovirus, rinovirus y enterovirus. ¿Cuál es el pronóstico de la otitis? Básicamente, es una enfermedad del oído, por lo tanto, las infecciones del oído tienen un problema menor y mejoran rápidamente, aunque estas infecciones se pueden tratar, pero pueden presentarse de nuevo en un futuro, es decir, tienden a ser repetitivas. ¿Cómo se diagnostica la otitis? Para el diagnóstico de la otitis es habitualmente suficiente con la realización de una historia clínica y la exploración otoscópica. La exploración otoscópica es la más importante para el diagnóstico. También se puede realizar una exploración otoscópica neumática
que puede ser esencial para precisar y determinar la movilidad de la membrana timpánica. Otra exploración habitual que se realiza es la timpanometría, que ayuda en ocasiones a confirmar los hallazgos en la otoscopia y en la otoscopia neumática. Esta prueba permite objetivar el estado de la membrana timpánica y la movilidad de la cadena osicular. Vamos a tener además el examen audiométrico o audiometría, que puede ser útil para confirmar y establecer el nivel de pérdida auditiva que conlleva sobre la otitis media crónica con efusión en los pacientes. ¿Cómo se trata la otitis o cuál es el tratamiento de la otitis? El tratamiento habitual se realiza con antibióticos durante 10 o 14 días. Con el tratamiento antibiótico, la sintomatología mejora significativamente a las 48 horas. Sin embargo, si existe una efusión en el oído medio, esta puede persistir durante varias semanas. El tratamiento antibiótico en ocasiones se asocia a descongestionantes nasales y mucolíticos. En muchos casos, sobre todo en niños, en los que se presentan episodios repetitivos de otitis media junto con síntomas de adenoiditis e hipertrofia adenoidea, se ha de realizar la extirpación del tejido adenoideo hipertrófico y la colocación de tubos de drenaje transtimpánico previa a la realización de la miringotomía, que es la aspiración, la miringotomía y aspiración de líquido o efusión localizado en el oído medio. Continuando con las enfermedades, pues vamos a encontrar también lo que es la amigdalitis, que por lo general, bueno, esta es una inflamación de una o de las dos amígdalas palatinas, que son unas masas de un tejido especial, en este caso linfoide, y que están ubicadas a cada lado de la faringe, y cuya función pues es la defensa frente a los gérmenes. La función de las amígdalas es importante sobre todo en los primeros años de vida. En la edad adulta, estas van perdiendo su actividad y por lo general pues se van atrofiando. Las causas pues más frecuentes son las infecciones víricas y se puede decir que la amigdalitis es mucho más frecuente en la infancia. En los primeros 5 o 6 años de vida, los niños entran en contacto por primera vez con multitud de gérmenes y en muchas ocasiones estos microbios entran por la nariz y por la boca e infectan lo que son las amígdalas, produciendo la amigdalitis. Los linfocitos, que son los glóbulos blancos de las amígdalas, se activan y desarrollan anticuerpos defensas, en la cual estas defensas actuarán cuando se repita la infección, evitando o atenuando los síntomas. Entonces, dentro de los síntomas podemos encontrar amígdalas rojas e inflamadas, parches o recubrimientos blancos o amarillos en las amígdalas, tenemos un dolor de garganta, dificultad o dolor al tragar, la fiebre, glándulas sensibles y dilatadas, tenemos una voz rasposa, apagada o ronca, el mal aliento, puede haber dolor de estómago, dolor o rigidez de la nuca o un dolor de cabeza. En los niños pequeños que no son capaces de describir cómo se sienten, algunos de esos síntomas de amigdalitis podrían ser los siguientes: babeo debido a la dificultad o dolor al tragar, no querer comer y puede haber una agitación inusual. Dentro de las causas, la mayoría de las veces la amigdalitis es causada por virus comunes, pero una infección bacteriana también puede ser la causa. La bacteria que más comúnmente causa la amigdalitis es el Streptococcus pyogenes, que es un Streptococcus de grupo A. La bacteria que causa amigdalitis es streptocócica y otras cepas del estreptococo y también pueden ser aquellas que vienen de los virus, pues son aquellas que por lo general causan lo que es la amigdalitis. Bien, ¿y por qué se infectan las amígdalas? Las amígdalas son la primera línea de defensa del sistema inmunitario contra las bacterias
y los virus que ingresan a la boca. Esta función puede hacer que las amígdalas se vuelvan especialmente vulnerables a la infección y a la inflamación. No obstante, la función del sistema inmunitario de las amígdalas disminuye después de la pubertad, un factor que podría ser la causa de los poco frecuentes amigdalitis en adultos. Dentro de lo que viene siendo el diagnóstico, en primer lugar, el especialista realiza una exploración de la boca y la garganta del paciente para observar el estado de las amígdalas. De esta manera podrá determinar si las amígdalas se encuentran enrojecidas o presentan manchas blancas. Otra observación que puede confirmar el diagnóstico es que los ganglios linfáticos en la mandíbula y el cuello se encuentren hinchados y sean sensibles al tacto. El especialista también puede llevar a cabo una prueba rápida para determinar si existe infección por Streptococcus. Y otra acción es enviar una muestra faríngea a un laboratorio que realice un cultivo de Streptococcus. Durante lo que puede ser, en este caso, la prevención, lo podemos hacer desde un manejo rápido, como lo es lavarse las manos completamente y con frecuencia, sobre todo después que vamos al baño y antes de comer. También tenemos lo que es evitar y compartir alimentos, vasos, botellas de agua o utensilios. Podemos reemplazar el cepillo de dientes después de recibir un diagnóstico de anginas. Y para ayudar a los niños a prevenir la propagación de una infección bacteriana o viral a otras personas, debemos mantenerlo en la casa cuando esté enfermo, preguntarle incluso al médico cuándo puede volver a la escuela y enseñarle a que tosa o estornude en un pañuelo de papel o cuando sea necesario en la parte interna del codo. También enseñarle a que se lave las manos después de estornudar o de toser. Y cuando nos referimos a un tratamiento como tal, esto más que todo, el tratamiento es intentar fomentar el descanso, poder descansar lo más que se pueda, humidificar el aire, proporcionar líquidos adecuados de manera que no nos irriten, proporcionar alimentos y bebidas reconfortables, tratar el dolor y la fiebre, siempre mantenernos como en un equilibrio y evitar lo que vienen siendo los agentes irritantes. Muchas gracias.